Es un honor para la embajada ser la sede que presentará hoy el libro Arte Mestizo del escritor Jaime Barrios Peña. Como todos sabemos, el doctor Barrios Peña es un guatemalteco ejemplar, multifacético e interdisciplinario en la academia. Además de escritor y un gran conocedor del arte latinoamericano, en todos sus campos es filósofo, psicólogo, ha sido profesor universitario y diplomático, representando a Guatemala como embajador en varios países, tarea a los que estamos en este ámbito que conocemos que no le fue fácil, pues en algunos de los destinos tuvo que resolver conflictos de mucha trascendencia para esa época. Creo que me quedaría corto en mencionar las múltiples actividades del doctor Barrios a lo largo de su vida, a quienes dentro de la rama de la terapia ocupacional hizo también su aporte en la escultura. Por otra parte, y esto es muy significativo, el libro que hoy se presenta fue editado por la editorial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el alma mater de la mayoría de los intelectuales guatemaltecos, y coincidentemente hoy está con nosotros el instructor magnífico de la universidad, el doctor Jafet Cabrera Franco, a quien agradecemos su presencia. Continuaremos entonces con la presentación del violinista Emilio Estrada y seguidamente la presentación del libro por el profesor Julián Vázquez. Gracias. Aquí en unos momentos como estos, porque no todos los días tienen la oportunidad de que se vea una presentación de un libro y más de una persona como usted con ese gran historial. Y entonces, bueno, voy a empezar a hacer una obra cubana de Cinco Garay, La Perla Marina.
una obra que escribió mi padre, se llama Sentimiento en Sol. haya algo de discusión en algunas, no voy a decir tono polémico, pero sí ciertas ideas que naturalmente vamos a reencontrar. La primera vez que conversé yo con Jaime, recuerdo, era yo estudiante de filosofía en la universidad, y por aquella época estaba un poco de moda la teoría lacaniana allí en la universidad, y era aquello de la moda de estar continuamente
disputándose con los grandes conocedores de Lacan, y a través de tu hijo, Chinto, que también lleva tu nombre, me dijo, hombre, si quieres alguien que te pueda discutir realmente sobre Lacan, habla con mi padre. Tú no sabías eso. Yo tengo el rostro nuestro acá, es el mestizaje, lo veo directamente, y somos eso. Todos los colores, todas las narices, todos los matices de pelos como el mío, hasta las orejas nos están diciendo que somos mestizos, ¿no? Y eso me hace acordar de algo bien interesante. Yo soy de Colombia y de Medellín. Allí en Colombia tenemos un gran filósofo, Fernando González, que lanzó la idea en el barroco europeo, en el caso mío también me interesa el barroco japonés. Ahora hay un grupo de investigadores, entre los cuales me cuento yo, por desgracia o por fortuna, en que tenemos que partir del barroco latinoamericano para poder entender lo que sucedió. Por ejemplo, en el Japón, cuando los jesuitas llegaron allí, en 1500 y 1600, el mundo católico se encuentra con el mundo budista, se encuentra con el sintoísmo. Imagínense ese choque tan brutal que hubo allí. Ustedes saben que la aventura jesuita terminó en tragedia, crucificados, santos, etc. Los hay, los famosos 26 santos de Nagasaki, no sé si los han escuchado, que también es arte barroco. Eso me ha inspirado leyendo tu libro. Hay corrientes que se encuentran ahí, sobre todo en lo que respecta a lo que tú llamas muy reiterativamente el signo. Y empezaré sino formulando una idea que yo suelo discutir a veces muy acaloradamente con mis alumnos en la universidad, y es para crear justamente ese choque que se necesita a veces cuando las culturas deben encontrarse. Yo suelo decir sobre el lenguaje, el lenguaje no es neutral. El lenguaje siempre es culpable. Los alumnos inmediatamente reaccionan, bueno, ¿culpable de qué? Ahí empezamos siempre nuestra discusión. Normalmente en mis clases, digo yo, clases de literatura universal, me gusta justamente tomar esos escritores donde el problema y la identidad es básica. Por eso empiezo ahí. ¿Por qué el lenguaje es culpable? Vamos a abordar el mito cristiano. Hay tantos mitos que pueden abordar esta problemática. Abordemos el mito cristiano de Adán y Eva, que todos lo conocen. Adán y Eva, vamos a decir Dios, si hay algunos ateístas acá, respetemos, usemos el nombre de Dios. Dios coloca a Adán y Eva en el paraíso y todo es nuevo. Todo es nuevo. Hay que darle nombre a las cosas. Imagínense ustedes a Adán observando el mundo y procurando inventarse en alguna forma qué nombre van a tener las cosas. El título, 500 años después. Esto es metafórico. ¿Después de qué? Aquí no dice. Todos entendemos que es desde el descubrimiento de América. ¿Sí? Tú eres metafórico. Yo diría, ¿de qué realmente? Yo creo que nuevamente ese supuesto descubrimiento es nuevamente el encuentro de Adán y Eva. Nuevamente. Ahí vamos a decir que España es Adán. Yo no sé cómo quiera. O es Eva. Digámosle que España es Eva. No, es una mejorada. Por lo violento. Eva es América. Es el indígena, es lo nuestro allá.
En ese encuentro de mundos tan distantes y tan históricamente diferentes, se da nuevamente aquello que se dio en el supuesto paraíso. Hay que darle nombre a las cosas. ¿Qué hacemos? Vuelve y nace ese ciclo de pelearse, de violentarse, porque esto se llama así, esto se llama así, esto se llama así. ¿Sabes eso? Y habla y habla y habla y habla y el psicoanalista está tomando. Aparecerán unos vocablos especiales en el habla de ese cliente, y el psicoanalista bien entrenado va a notar unas perturbaciones especiales en la manera de hablar del paciente. Quizás en algún momento lo interrumpa y le hace repetir ciertas cosas, y ahí es cuando nace un dolor, rabia, un blockout que se llama, muchas veces hasta perder la memoria en ese instante, o sea, un trauma. Ese trauma se nos puede ir justamente al problema de Adán y Eva, porque es que nosotros heredamos en el lenguaje todas esas viejas peleas de nuestros ancestros, indios, americanos, etc. Eso queda ahí en el lenguaje. Y ese paciente que está allí tirado con un problema que es supuestamente personal, a lo mejor un problema colectivo, es un problema no solamente de su identidad como extranjero aquí en Suecia, sino de su identidad como mestizo, ya traída desde Sudamérica, desde Centroamérica. Esas cosas me ha inspirado observar un poco eso, porque es que, como tú dices, sí hay una mutación, pero ¿en qué consiste esa mutación? Y ahí está lo interesante. Se va a ver como una carga, como realmente un problema o como una oportunidad de desarrollo. Y es ahí donde yo quisiera pensar un poco con Fernando González, porque estas ideas de la mutación lingüística, porque hay investigadores que toman ese tema de la mutación lingüística, suelen tomarlo de una forma bastante pesimista. El mestizo es el encuentro continuo entre Adán y Eva, y si aceptamos que el lenguaje es culpable, entonces ¿cuál es la función nuestra? Vamos a decir en este momento de nosotros los latinoamericanos. Esa pregunta me hago yo cuando leí. Vamos a aceptar que hay un dilema, hay una madre y hay un padre ya en nuestro lenguaje, lo cual quiere decir que ya hay una culpabilidad. ¿A quién le vamos a dar la culpa? ¿A España? ¿O al indio? ¿O al africano? ¿A quién? Es una reflexión que hay que tener en la manera de nosotros usar el lenguaje que usamos. Y ese tipo de ideas me ha venido mucho al cuento a mí, ¿no? Cuando he leído tu libro, porque aquí hay algo bien interesante, y es la propuesta que haces al final del libro, la libertad de preguntar. El libro tiene unas conclusiones, y empezaré por las conclusiones. Son exactamente 12, no sé por qué son 12, es algo cabal. Una de ellas dice: existe en el ser humano la tendencia a buscar, ubicar y reconocer sus orígenes. El mestizo es mestizado, es decir, es proceso histórico. Se forma a través del discurso por paradigmas o esquemas culturales que se integra a una totalidad cuya exasperación crea un nuevo sujeto. Yo me pregunto cuándo tú vas a sacar exasperación. El mestizo realmente es una angustia. Es la misma angustia esta que le explico entre que hereda
sucedan Caín y Abel. Y nuevamente es una angustia exasperante que tiene el encuentro entre la Eva indígena y el Adán hispano. Y somos nosotros herederos de esa exasperación. Y aquí viene algo tan hermoso como el exilio onírico. Muchas veces nuestros problemas tratan de solucionarse con pesadillas. Uno al psicólogo, ¿cuántos pacientes que has tenido? Uno a última hora tiene que ir con un psiquiatra porque es que las pesadillas son insoportables. Hay que ir a ver qué pasa. Y tú acá en este libro hablas algunas veces del exilio onírico. Hombre, cuando uno busca un psicoanalista tiene un exilio onírico bastante delicado. Hay que ver de qué se trata ese exilio. Y el ejemplar que tú expones acá es Vallejo, el poeta peruano. Es un exiliado onírico. Pesadilla que él vivió en Francia horrible. Usted sabe, la literatura de Vallejo, esa poesía tan hermosa, tan profunda, es un exilio onírico. Y si nos vamos a la raíz de tu tesis aquí, hombre, yo pensaría, ese se llevó a Francia, a París, la disputa entre Eva y Adán. Y allí la convierte en algo completamente trágico, pero que nos dejó el legado en el verbo, en su poesía. Y nosotros al leerla, en alguna forma sentimos el exilio onírico de Vallejo. Es una reflexión que yo he tenido a través de la lectura de este libro. Esa pesadilla onírica de Vallejo es colectiva, puesto que hay ahí un inconsciente que se está moviendo a través del lenguaje. Lo que Vallejo dice en su poesía hay que reconocerlo nosotros en nuestra ambivalencia como mestizos. Y es naturalmente la base del desarrollo del nuevo individuo, del nuevo sujeto mestizo, que hablas tú y que habla Fernando González. Hablas, por ejemplo, del discurso del método de Alejo Carpentier. ¿Quién es usted Alejo Carpentier? Blanco de origen francés, mestizo, que honestamente se encuentra con la mitología del africano, en este caso. Es un encuentro distinto. Él, como asume esa posición de mestizo, busca una nueva identidad a través del lenguaje. Esa lectura me sirvió bastante. El discurso del método de Carpentier tiene esa profundidad justamente en la búsqueda del vocablo. ¿Qué es lo que se quiere decir tras un vocablo? Se quiere decir cama, lecho, lo que quieran ustedes. Es un problema. Acuérdense, en aquello de que el lenguaje es realmente una tragedia, que es la culpabilidad. El discurso del método un poco es esa búsqueda. Tienes, por ejemplo, también ahora estaba hablando de la literatura, pero una de las cosas interesantes de este libro es que rebasa la parte literaria, y por eso hablaba un poco yo del signo. Es que el lenguaje es signo semántico, semiótico. La pintura también tiene signo, por eso uno interpreta. El artista interpreta algo que está observando y le está dando ya nombre a aquello que está observando, pero sí, se habla del lenguaje pictórico. Frida Kahlo, cuando tú hablas de Frida Kahlo en este libro, ahí hay igualmente la movilidad arbitraria del signo. Y en cierta forma, con los pintores nos estamos yendo al paraíso terrenal, o sea, la metáfora, cuando realmente no necesitamos ya hablar el signo que se escucha, sino el signo de la metáfora. O sea, igual que hablaba Adán y Eva antes de la caída, de la manzana esta, etc. Más interesante hablar de la pintura en tal caso, porque la pintura quizás nos acerca más a lo que es una metáfora. Y ahí lo interesante que tú también cortes por tu obra a Frida Kahlo.
¿sabe? Ella misma era toda una metáfora. Su manera de ser, su manera, todo. Esto lo digo para realzarlo. Otro de los puntos que tú tomas ahí, aparte de Frida Kahlo, es los gauchos, gauchismo y argentino. Ya saben, los argentinos entre nosotros solimos, especialmente nosotros que tenemos un poco yo soy colombiano y en Colombia no le tenemos miedo a los argentinos. No, porque comenté de Fernando González. ¿Ves? Fernando González dice, ese es el ciudadano del futuro. Yo creo que hay que tomarlo en serio. Y en tal caso, nosotros los latinoamericanos seríamos un paradigma en el mundo de la globalización. Hace poco estaba yo sentado en una isla discutiendo con un japonés los problemas del barroco. Quiero agradecerle a ustedes la presencia a la presentación de este último libro mío, pero tuvo más que la intención de hacer un planteamiento de coincidencias culturales, de acercamientos humanos, etc., porque cada vez surgen nuevas doctrinas, nuevas posturas, que se vuelve ya una cadena insoportable, pero básica, para encontrar lo que en definitiva el hombre es y sus relaciones. O sea, ¿qué es el hombre y sus relaciones? Porque hay muchas doctrinas y cada vez cambian. Porque quería decir aquí a mi colega, ya el psicoanálisis que él me menciona, que yo hacía hace 15 años ya, no es el mismo. Y el seguimiento que hice de Freud en ese tiempo tampoco es el mismo. O sea, que han variado tanto las doctrinas de apreciación, de estimativa y de tratamiento, que hay que estar al día, porque de lo contrario ya se está atrasado. Es por eso que quiero agradecer primero al excelentísimo señor embajador aquí de Guatemala, doctor Fernando Medina, mi distinguida esposa, de podernos expresar en estas cosas tan importantes, de hablar estas cosas. Yo ya a mi vejez pues tengo el derecho, sobre todo, de algunos errores tremendos, pero tengo el derecho, no sé. Pero también hay ciertos campos de avance que pueden dejar algo, alguna inquietud, alguna perspectiva, que es lo que yo siempre busqué. Tal vez eso fue mi error o mi defecto, pero que también me fue un beneplácito. Estar en esa incógnita siempre buscando y buscando hasta encontrarme, porque en el fondo es esto. Aquí hay un amigo por acá que me acaba de escribir un prólogo que me dijo mucho de esto, mucho de lo que usted escribe es usted mismo y tiene la libertad de pensar como quiera, en definitiva, y que los demás acepten lo que usted piensa. Quiero agradecerle también a Julián Vázquez, colega mío, doctor conspicuo de la universidad y un especialista en escribir cosas muy interesantes. Julián, de nuevo muchas gracias por tu intervención, porque llegaste a puntos medulares y no solo una repetición de temas. A Emilio Estrada, porque también con su música nos ha llenado la tarde y la noche. Pero en definitiva, quiero decir que hace 12 años escribí este libro. Y a mis 70 todavía tenía la locura de hacer otro doctorado en Argentina. Y escribí el principio de este libro. Pero quedó ahí. Entonces quise completarlo y ese es el resultado después de 12 años, ahorita ya a mi plena vejez. Pero bueno, escribí este primer libro y el método de estudio que propuso,
que es la antropocinética, antropos, hombre, cinética, movimiento, que fue lo que se me ocurrió, porque hay tantos avances en los estudios antropológicos que cuesta mucho a veces fijar la terminología. Y luego la idea de los mesticemas, o sea, ¿qué es hacer y crear del nuevo hombre, sobre todo de América Latina? Porque es el que a mí me interesa, ustedes lo han leído. Y los que lo han leído comprenderán que es América Latina. Pues, ¿qué sentido pues tiene el mestizaje como mutación cultural después de los efectos y de las oposiciones y del intercambio que hay entre las culturas? O sea, el mestizo es una mutación cultural y por tanto un proceso histórico. Y no podemos decir que decimos la última palabra. No es cierto. Estamos todavía en la búsqueda, porque el hombre es casi incontrolable, afortunadamente. Ni sus dioses le han sido satisfechos. Es una afirmación atrevida. Ni sus dioses le han sido satisfechos, porque todavía está buscando. Y está buscando más allá de sus propios dioses. Y a veces no se conforma con ellos. O los ignora o los margina, pero tiene aquella inquietud de buscar y buscar siempre. Tengo aquí la presencia también de un instructor de la universidad y amigo nuestro, y aquí también la congruencia de nuestro nuevo embajador, a quien agradezco profundamente el haberme recibido para seguir discutiendo y hablando de estas cosas que al principio podrán ser un poco complicadas, pero que lo único que han tenido es la intención de decir, mire, ahora he estado pensando así. De repente, por los años que me quedan y en los próximos libros, voy a estar diciendo otras cosas. Pero yo creo que lo perdonarán como yo les voy a perdonar a ustedes sus cambios rotundos y definitivos, porque no hay nada absoluto en nuestra vida psicológica ni espiritual. Habrá referentes, pero no absolutos. Gracias por venir y los invito ahora a celebrar con una copa este encuentro. Muchas gracias. Creo que